Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por todo tu amor y toda tu misericordia. Háblanos al corazón, háblanos con la historia de Daniel, de sus amigos, Dios. Es muy similar a lo que estamos pasando por estos tiempos. Bendice a las personas conectadas, a nuestras familias. Y todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ok, miren, ¿se acuerdan que habíamos visto en Daniel 3? Estábamos viendo que pues Nabucodonosor ahora sí que no hizo mucho caso en toda la parte de la primera imagen de la estatua y lejos de a lo mejor haber estado alineándose con Dios, pues se puso en rebelión. Digo, esto es breve resumen, ¿no? En rebelión con Dios en vez de gratitud. Y toda esa rebelión, pues, ¿cómo fue? Que construyó otra imagen que se cree que era de él o de su Dios, pero pues bueno, ahí estaba en rebelión. Después su orgullo al querer deificarse y querer ser como Dios. Y también, no sé, él iba, digamos que endureciéndose, muy similar como con Faraón, ¿se acuerdan que se iba endureciendo, se iba endureciendo? Entonces, Nabucodonosor aquí igual empieza, al haber escuchado de Dios, muchas veces así nos pasa y lejos de, pues ya ponernos a cuentas, no, nos vamos al lado contrario. Y así estaba Nabucodonosor. Y su principio unificador, que era una religión universal que todas las tribus, lenguas y pueblos estuvieran adorando, porque ¿qué quería? Que al son de la música, cuando lo pusieran, ¿se acuerdan que del arpa, tamboril, etcétera, todos adoraran a esa imagen? Pero quien no adorara, pues lo iban a ejecutar. Y eso era muy similar a lo de la Torre de Babel con Nimrod, y les decía que no hubo una libertad de adoración, o sea, ahí ya era una obligación, si no, pues te mataban. Y así es el enemigo. Entonces, aquí lo podemos ver que era muy similar, lo leímos en su momento con la Torre de Babel, que era muy parecido. Pero bueno, ¿qué pasa? Fíjense, ahí en el 3 siguiendo la historia, en el 3:8, desde el 3:7 que es el mandato, ¿no? Dice, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y vemos aquí, dice, algunos caldeos, varones caldeos, acusaron maliciosamente. Miren, eso siempre va a pasar. ¿Se acuerdan que desde los tiempos antiguos, no? Salud luego con Jesús, y ahorita, pues no me dejarán mentir, siempre va a estar esta parte de gente maliciosa que va a querer acusarnos. Pues el mismo enemigo, ¿no? Va a acusarnos, va directamente con Dios. Entonces, pues al final ellos no les afectaba, ¿no? Si adoraban o no ellos, pero como bien dice aquí, acusaron maliciosamente a los judíos, porque siempre va a haber una lucha, siempre va a haber una envidia, una pelea entre quien busca a Dios y quien no lo busca. Siempre va a existir eso. Entonces, los acusan y dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado.
no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Sale? Entonces, eso va a ser normal. Siempre, y cuando más buscamos a Dios, ¿qué es lo que pasa? Pues nos van a atacar, nos van a molestar, nos van a acusar, o sea, eso es de cajón. Y Nabucodonosor ya les había dado un puesto, ¿se acuerdan? O sea, por eso es que dice que estaban sobre los negocios de la provincia de Babilonia, porque ya Nabucodonosor antes ya los había puesto como gobernantes, por así decirlo, ¿se acuerdan? Porque desde antes con Daniel eran importantes, pero pues, Nabucodonosor, acuérdense, lo que habíamos primero está su orgullo. Y igual se ve que tenía temas fuertes de mentales que de repente se transformaba y no le importaba. Entonces, fíjense lo que pasa. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Fíjense, aquí el rey los lleva como para darles otra oportunidad. Y si nos ponemos en el lugar de ellos, cualquiera a lo mejor ya hubiera dicho, no, pues ya estoy frente al rey, pues ya mejor me alineo, ¿no? Porque mi vida está de por medio. O sea, a lo mejor lo vamos escuchando y se nos hace fácil, pero piénsenlo si estuviéramos en esa situación, donde en ese tiempo era el rey el más poderoso de esa época, y hacía y deshacía, podía él hacer lo que él quisiera. Entonces, con esta pregunta, muchos, yo creo que nosotros ya desde ahí hubiéramos dicho, no, pues ya. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado luchando contra alguien más fuerte que nosotros? Y me refiero no físicamente, sino contra, pues, en el trabajo, en una situación personal, en una toma de decisiones que nos presionan y muchas veces cedemos ante la presión o ante el miedo o ante el qué dirán y ya, no avanzamos. Imagínense aquí, pues, era contra el rey y los reta, ¿no? Pero fíjense lo que dice en el 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Eh, ¿Ya vieron cuántas veces se repite todo lo de el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa? O sea, era muy importante para ellos, les digo, va de la mano. La música puede, como lo habíamos visto, o nos eleva en adoración o nos corrompe, pero va de la mano. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado ahorita aquí? Y fíjense aquí lo que dice, ¿y qué Dios será aquel el que os libre de mis manos? O sea, todavía, pues sí, como que le está diciendo, pues, a ver quién se va a poner contra mí. O sea, ya Nabucodonosor ya se sentía casi como Dios y que no había quien pudiera contradecirlo o quien pudiera estar alterando sus decisiones, etcétera. Y quien ya conoce la historia, miren lo que responden en el 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Desde ahí que vemos diferente, cómo se dirigían ante el rey cada que le hablaban. ¿Quién se acuerda? ¿O quién recuerda cuando le hablaban al rey, cómo le dicen? No, pero hay algo más que le dicen. ¿Qué dijo Mar? Señor, Salve, rey, ¿no? algo así, ¿quién?
Búsquenlo, búsquenlo. Y salve, oh rey. Bueno, pero ahí ya que se hizo un paréntesis, fíjate que ahí donde dice, ¿y qué Dios? O sea, eso es lo que, por ejemplo, él sabe que hay muchos dioses, o sea, los dioses, como siempre lo hemos visto, ¿no? Dioses geográficos, o sea, este, que cada, tal Bueno, vez, es que Nabucodonosor él era politeísta, él tenía muchos dioses. pues eso es a lo que iba, que mucha gente piensa que nada más, pues es un solo Dios, o sea, porque decimos, no, es que todos los caminos llevan a Dios, y digo, no, porque pues ahí te está diciendo, ¿no? Que hay, pues dioses geográficos, Allá ¿no? viste que les dicen, rey para siempre vive. Sí, exacto. Le decían, oh rey, para siempre vive, ¿no? Era una forma de reverencia, como dando a Ujú. entender, pues que seas eterno, ¿no? Que vivas muchos años. Rey para siempre vive. Sí, Ya, sí. ya desde su respuesta, ¿qué podemos ver? Que, o sea, ellos ya nada más dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, ya lo vemos ellos decididos, los vemos seguros. Eso hace mucha diferencia porque hablan de la fe. Ya desde ahí, o sea, ya no se están cuadrando y les valió. O sea, ellos ya ahí. ¿Y cómo les podré decir? Eso es muy importante en nuestras vidas porque de cómo tenemos que ser como personas y cómo Dios nos da dando un carácter o una identidad con Él en la cual poder ser firmes, porque hace mucha diferencia, hace mucha diferencia. Va a chocar, va a haber un contraste, pero sí, sí influye. Ahorita me acordé porque con Mar veía, hay una serie que vemos de anime que es de box, se llama Hippo. Y vamos viendo que ese personaje Hippo inició en el box así de la nada y es como muy tímido, le falta carácter, por así decirlo. Y conforme ha ido avanzando, ha ido mejorando hasta que ahorita una de las peleas que tuvo, como que le ayudó, o esperamos que le ayude para forjar como más su carácter y más decidido, etcétera. Pero me acordé de esto porque, o sea, es justamente lo que Dios quiere de nosotros. Llega un momento en el que a veces no nos la creemos, o a veces sabemos lo que tenemos que hacer y no somos firmes, etcétera. Y ellos sí no lo demuestran, porque ellos, su vida estaba en riesgo. O sea, no es nada de lo que nosotros en nuestro día a día nos enfrentamos. Aquí era su vida, era directo con el rey. Y le dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Sea, imagínense, o sea, ya ellos se fueron con todo. O sea, uno lo podría leer muy rápido, pero ya con eso, o sea, esa fe que nos salpique, ¿no? Porque la verdad es de que estaban seguros, seguros y no dudaban. Y bien dice, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todavía dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Se acuerdan en dónde viene? ¿En qué versículo? Ahorita se los puse. En Éxodo, no tendrás dioses ajenos. ¿Se acuerdan? En el 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos se estaban aferrando a ese mandamiento, a ese mandamiento. Entonces, la pregunta del millón es nosotros, ¿cómo estamos, no? Ahorita, si no tenemos dioses ajenos, si tenemos, ¿cómo estamos? Pero podemos estar como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Y mejor ya decir, pues no me voy a postrar ante ningún dios y no voy a adorarlo ni nada, sino voy a estar contigo, Dios. Así es como lo debemos de ver.
Y fíjense, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces, pues era lógico, o sea, ponérsele al rey, pues era lógico que su orgullo cómo iba a estar. Pero vean, es lo que les digo, ¿qué nos puede pasar cuando ya tenemos poder o cuando ya sentimos, estamos sobraditos? Eso es lo que pasa, o sea, en nuestra mente, Nabucodonosor ya se sentía la última coca en el desierto, o sea, todavía dice que se caliente 7 veces más. ¿Ustedes creen que era necesario calentarlo 7 veces más? Pues si ya era un horno de fuego, o sea, ya alguien que se mete al fuego ya no necesita, o sea, te vas a quemar. Y aquí todavía 7 veces más, entonces, ya Nabucodonosor representa eso de nuestro corazón cuando ya sentimos que todo podemos, sentimos que nosotros somos los que lo vamos a hacer y que nos olvidamos de Dios y podemos hacer y deshacer y ya nos gobiernan nuestras emociones para pronto. Pero fíjense, acuérdense de los números, ¿no? Entonces, ¿qué número estamos viendo ahí? Entonces, El 7, qué nos diría 7, exactamente? por eso está ahí Dios. Ya nos está diciendo por ahí se está asomando Dios, o se está diciendo, el 7 es número de Dios. Ujú. Y así como que Nabucco, vamos a calentarlo 7 veces más, y ya Dios por ahí se está asomando y diciendo, pues aún en la maldad, aún en todo eso, aún en tu necedad, yo controlo, yo gobierno y yo decido. Entonces ya ahí, ya Dios vemos, los que ya conocemos los números de Dios, lo que ya vamos viendo que ya Dios ahí va a tener cuidado, ¿no? Porque aún en la maldad de Nabucodonosor. Dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. O sea, ya con sus ropas, ya desde ahí, o sea, váyanse imaginando. ¿Y por qué les digo? Porque hay personas que leen las historias de la Biblia. ¿Y qué creen que luego les dicen? No, pero es un sentido espiritual. No es literal que hayan pasado por el horno de fuego. Es algo que nos querían mostrar, una enseñanza. Y pues no, o sea, déjenme aquí sí aclararles que, o sea, o la Biblia o la creemos o no la creemos. ¿Creemos en los milagros o no creemos en los milagros? Justamente para eso es. Entonces, eh, y yo me acuerdo porque yo recién cuando mi mamá me hablaba de Dios, pues yo me burlaba. Y yo le decía, por ejemplo, de Jonás, pues es como la historia de Pinocho. Y le decía, y vas a andar creyendo ahí que vivió en un gran pez. Y yo decía, no, esas fábulas yo no creo. Efectivamente, o crees o no crees. Cuando no estás listo, pues no lo crees. Y puedes buscar, tratar de explicar científicamente cualquier cosa y puedes decir que no. Lo mismo ahorita. Cualquiera cuerdo, pues podría decir, a ver, ¿cómo va a existir que lo metas a un horno de fuego con ropa y no se queme? Pero justamente, pues estos son los milagros, esto es lo que hace Dios. Y alguien que ya ha conocido a Dios y que sigue avanzando, pues sabe que sí hay milagros, que Él ha hecho milagros en nuestras vidas, en nuestras mentes, en muchas cosas que solo nosotros lo podemos entender. Entonces, esto se los digo para que, pues, tal cual nos demos cuenta que sí, si están las historias, Dios por algo las puso. Cuando Jesús alimentaba a la gente, cuando camina sobre el mar, cuando resucita a personas. O sea, la Biblia es todo el tiempo milagros, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, lo hago énfasis porque
Pues sí es literal, no es como que metafórico, híjole, era una enseñanza por ahí. Sí, viene de las dos, porque ahorita vamos a ver. O sea, pasó literal, es un milagro y también nos ejemplifica algo que va a pasar más adelante. Siempre la Biblia, acuérdense que nos explica muchas cosas, pero no una quita otra. Miren, entonces dice en el 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, vemos el cuidado de Dios ya desde ahí, de los que son sus hijos y de los que no son sus hijos, ¿no? Pero vean en el 24, entonces el rey Nabucodonosor, no, perdón, me salté el 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿A quién creen que estaba viendo ahí Nabucodonosor? A Jesús. Jesús. A Jesús. Exactamente, a Jesús. Y aquí es donde igual causa luego mucha gente confusión. ¿Cómo a Jesús? Si Jesús todavía no nace, ¿no? Todavía no venía. Bueno, pues acuérdense que Jesús son las teofanías, es Jesús preencarnado. O sea, Jesús siempre ha estado, ¿se acuerdan? Desde los proverbios dice que el principio de la sabiduría y el verbo fue hecho carne, etcétera. Fíjense, vamos rápido a Juan. Juan 1, Juan 1:1 dice el verbo hecho carne. En el principio, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, aquí ya está describiendo a Jesús. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sale? Y ya, etcétera, empieza a hablar ahora de otra persona, etcétera. Pero fíjense en el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver, efectivamente, no es Jesús y vamos a ver todo lo que conlleva esto. Pero bueno, nos regresamos por favor a Daniel. Mm, y dice, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Pues sí, efectivamente, seguramente brillaba y característica como ellos se Como lo. los ángeles, ¿no, hijo? Sí, o sea, muy similar, obviamente, ya ven cómo se conoce a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿no? Y Es lo que también. te iba a O el decir. ángel de Dios. Hijo del hombre. Bueno, Hijo del Hombre es Esa era por la la profecía de profecía, ¿verdad? Daniel, Hijo del Hombre, Ajá. pero como Hijo de los dioses porque se ve diferente, era diferente. Creo que brillaba, ¿no? Sí, El ángel de Dios. Como Moisés cuando bajaba que estaba brillando. exacto. Ok, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. O sea, vean el contraste, ¿no? De Nabucodonosor. Bueno, pues es que imagínense quién no, que ya ve que no les pasó nada, pues ahora sí ya salgan y ahora sí, como dice, siervos del Dios Altísimo, pues ya se cuadra. Pero
¿Por qué? O sea, ¿por qué como personas siempre tenemos que ser así, que hasta que vemos ya creemos? Esa es la gran diferencia, que pues para Dios es un mundo de diferencia el creer ya que vimos o al creer antes de. O sea, vean la diferencia de fe entre Sadrach, Mesach y Abednego que dijeron, Dios nos va a salvar. Y la diferencia ahorita de Nabucodonosor que ya vio, ahora sí, hijo, siervos del Dios Altísimo. ¿En dónde estamos, no? Porque así nosotros, ¿cómo estamos? Siempre nuestra fe es ya que vimos, ahora sí te creo, Dios. Pero como no he visto, pues ahora primero demuéstrame, y si no, pues yo sigo de necio. O vamos, o le vamos a creer primero. Porque eso hace toda la diferencia. Cualquier día, pues ¿en qué cambia? Muchísimo. Pues también hay un versículo, ¿no? Que dice de que, o sea, nosotros somos, no sé cómo dice, Bienaventurados los que bienaventurados creen. que creemos más que los ángeles del cielo que lo ven. Algo así, ¿no? Hay un versículo que dice algo así. En Pedro, Ajá, ahorita lo busco. sí. Entonces, sí, sí, sí. O sea, aquí lo que les digo es el tema de la fe. Porque no necesitamos tener gran fe, o más bien demostrar mucha fe en decisiones muy difíciles. En nuestro día a día, ¿cómo vivimos nuestro día a día? Desde que en nuestro día a día estamos preocupados, afanados, pues ya desde ahí estamos sin fe, porque estamos demostrando que Dios no tiene cuidado, o si estamos tristes, afligidos, estamos ahí, ya desde ahí estamos viviendo sin fe, porque pues entonces, ¿dónde está Dios o lo que le creemos? Entonces, en nuestro día a día no necesitamos tener una decisión de decir, no voy a creer en tu Dios y que me maten. En nuestro día a día, ¿cómo lo vivimos? ¿Tenemos fe en Dios? ¿Confiamos en Él? ¿Tenemos alguna afán, una preocupación y sabemos que Él va a cuidar? ¿O hasta que vemos? Esa es la gran diferencia y de ahí parte todo. ¿Ok? Dice el 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones, cómo el fuego no había tenido poder ninguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Pero miren, o sea, todavía ese es el colmo de la incredulidad que bendito sea el Dios de ellos, pero todavía no lo apropia como su Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. O sea, él sí vio su determinación y vio que cumplieron, o sea, fueron fieles, ¿no? Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Pero no quitó su decreto, ¿no? Ujú. Su estatua. Exacto. Ya encontré el versículo. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces, así es el principio que muchas veces así estamos. Ah, no, pues sí, ya vi que ese es el Dios. O tu Dios, pídele a tu Dios, ayúdame a orar por tal cosa porque a ti sí te escucha. Y mucha gente está ahí cercana, pero no lo apropia todavía, no quiere, no quiere. Y aquí Nabucodonosor, pues sí, ya empieza a mostrar señales porque ya no quiere que nadie hable mal de su Dios o lo va a descuartizar, pero él todavía no lo apropia. Como bien dice Mar, sigue teniendo sus dioses y su estatua. A ver, Mar, si el versículo. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. O sea, imagínate los ángeles, por ejemplo, los ángeles porque son hijos de Dios, ellos ven su poder, o sea, viven con él,
pero pues ellos, imagínate, yo creo que se les antoja ver que pues nosotros no lo vemos y le creemos, ¿no? O sea, esa fe que mostramos. Sí, exacto. Ok, entonces miren, ahora sí nos vamos a ir a la parte donde la conversión de Nabucodonosor. Por fin, después de tanto, igual que nosotros, después de cuántas cosas no tenemos que andar pasando. Fíjense en el... Ah, no, espérenme, antes de que se me olvide. Sí, es cierto. ¿Qué simboliza todo esto que vimos? Esto, y fíjense, antes de que lo les pregunto a ver qué se les qué encuentran de similitudes. Todo esto del horno de fuego y de Sadrach, Mesach y Abednego es una figura profética de la gran tribulación. Entonces, a ver si me pueden ir diciendo cada personaje que representa de la gran tribulación. Recuerden, la gran tribulación es despuesito del rapto, donde va a ser un tiempo en el que va a ser el mayor sufrimiento para la humanidad y antes de que ya sea la segunda venida de Jesús. Entonces, a ver, me gustaría si van participando de esto que pasó, qué se les figura o qué similitudes hay. La marca, ¿no? En primer lugar, ¿Qué sería la marca de lo que vimos? ¿Qué sería? este, que no la adoren, ahí, que no adoraran a la estatua, Ajá, una imagen, o sea, al final es una imagen. ok, ajá. Y si no los iban a matar. Si no los iban a matar, exactamente. ¿Qué más? No van a poder vender y comprar si no tienes la marca. ¿Y en dónde viene eso? ¿En dónde viene de Daniel que no van a poder comprar y vender? O sea, en lo que vimos del horno de fuego. Ah, bueno, no, en Daniel como tal no viene en Apocalipsis. No, por eso les digo, de lo que vimos ahorita, similitudes. Mm, Pues eh, el que vamos a ser perseguidos, bueno, que van a ser perseguidos y que van a Ajá, obligar o nos van a obligar a involucrarnos o a seguir un sistema que va en contra de Dios. Y eso, entonces ahí van a poner a prueba nuestra fe. Entonces, pues como cristianos tenemos que ser firmes y tener confianza en que pase lo que pase, pues esto es vida, ¿no? O sea, esto se queda aquí en la vida y es pasajero. Lo importante, pues, es llegar al rey. exacto, 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 exacto. Es por ahí. Ahí va a haber, en la gran tribulación hay persecución. Y efectivamente, aquí esta persecución pues, es a los tres jóvenes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? en lugar del horno de fuego va a ser decapitados. Exacto, En van a, lugar de mandarte al horno de fuego va a ser mochila a la cabeza. por ahí, exactamente por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, pues que la estatua esa que hizo, bueno, la que puso Nabucodonosor, va a estar la imagen pues de la bestia, Correcto. Ya pa- vamos viendo, fíjense. para que la adoren. El horno de fuego, como lo bien decíamos, ¿qué representa? Pues es el sufrimiento durante la gran tribulación. Todo eso, ¿no? Ahí va a haber, pues es sufrimiento para todos. Mm. Luego, exactamente, Nabucodonosor, ¿a quién está representando al final de la gran tribulación? Pues a la bestia o al Ujú. anticristo. ¿Qué pide? Una adoración, ¿no? Una adoración. Es lo mismo. O sea, Nabucodonosor ahí lo que dice es, adórenme y quien no me adore lo voy a matar. En la gran tribulación, la bestia o el anticristo es lo que pide, que Mm. lo adore. ¿Sale? Luego, la estatua de oro es la imagen de la bestia, como lo vimos, o la abominación desoladora. ¿Se acuerdan que
Es lo que decía Jesús, que iba a haber una parte donde, pues ahora sí, está la bestia y está su imagen y que la adoren y que estén ahí pidiéndolos. Es lo mismo que va a pasar en Apocalipsis. ¿Se acuerdan que incluso hasta lo vimos un poco la semana pasada? ¿Qué es lo que va a representar una sola religión? Pero aquí lo estamos viendo como figura profética. Esos tres jóvenes que vimos, Sadrach, Mesach y Abednego, va a haber un remanente que va a sobrevivir milagrosamente, ¿se acuerdan? Durante la tribulación. Ese poquito, pues representa a esos tres jóvenes, porque No, ¿verdad? No se acuerda. entonces, siempre, y ahorita vamos a ver los versículos, pero va a haber mucha gente que ya hasta que vio, pues sí, ya ahora sí se arrepiente y todo y van a poder sobrevivir, pero va a ser muy poquita gente. Y Es la fíjense, segunda oportunidad. sí, exacto, exacto, porque imagínense, pues, miren, les pongo el ejemplo, los que ahorita ya estamos escuchando y sabemos que va a haber un rapto y un arrebatamiento, etcétera, y los que tuvieron fe, dice Dios, y ahorita lo vamos a ver porque va con Daniel, eh, no vamos a sufrir toda esa parte. Le llama que es el rapto y vamos a estar separados. Pero habrá gente que sí escuchó esto y que decía, ah, caray, pues me habían hablado y yo Me escuché. habían dicho, Entonces, ahora sí ya creo, les va como a el caer rey el 20. Nabucodonosor, ahora sí ya, y algunos van a vivir, no todos. Digo, mientras crean, pues van a ser salvos, ¿no? Van a morir, pero van a estar salvos. Pero y ahí habrá unos que sí van a alcanzar a vivir. Pero como bien dice, ya esos son la última chance, ya casi casi ahí, ya con medio tostados, ¿no? Oliendo un poquito ahí. Panzazo. Pero bueno. Y fíjense, ¿qué creen que no les llamó la atención que nunca hablaron de Daniel en esta parte? O sea, ¿dónde estaba Daniel? ¿Él qué hubiera hecho? ¿Él hubiera adorado? ¿No hubiera adorado? Pues obviamente no hubiera adorado, pero curiosamente él no está en esta escena, Sí. porque él ya ven que estaba como al mando también, seguramente estaba haciendo otras cosas del rey en un viaje o algo así. Pero no es coincidencia. Entonces aquí Daniel que representa a esos redimidos trasladados antes de la gran tribulación, esos del rapto que salen y no pasan por eso. O sea, no es coincidencia que Dios como que cuida. O sea, ¿por qué creen que no está Daniel ahí? Y a lo mismo Dios diría, ¿y por qué no van a estar sus hijos en la gran tribulación? Pues dice, pues son mis hijos. O sea, ¿qué pasaba con Egipto cuando hubo oscuridad, cuando Dios los juzgó? ¿Y qué dijo? Y hay luz, ¿no? En José había, o sea, No, en el José lugar, no, en, por eso era José donde estaban los hijos de Dios, el pueblo de Israel. Ahí no hubo en José, tinieblas. como en Ajá, José. sí. No era el pueblo de Israel. Bueno, El pueblo, geográficamente yo me refiero. O el- sea, estaban el- en Egipto, pero donde estaban ellos era en Josén, así se llama como Gosén, yo te entendía José. Yo dije, No, 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 o sea, el territorio donde estaba su se pueblo. escuchaba José, se escuchó No, como no, no, o sea, el territorio geográfico Josén, así Josén o Gosén, no sé cómo se pronuncie, pero bueno, se refiere al pueblo de Egipto, digo de Israel, dice que todos estaban en tinieblas menos su pueblo. O sea, todas las plagas fueron para los egipcios, pero para su pueblo él cuidó y ellos no. entonces, ¿se acuerdan que con el pueblo cuando estaban con Faraón, Dios igual los cuidó y había oscuridad y con ellos había luz? Entonces, por ejemplo, Enoc, que también fue traspuesto, etcétera. O sea, hay muchas partes en la Biblia donde Evidencias. hablan. ¿Qué pasó más? Es que me estás interrumpiendo mucho Ay, ahora sí. no, no digo que hay O muchas quieres, si quieres, sigue evidencias. el. ¿Qué pasó más? No, eso, que hay muchas evidencias, perdón. Es que tenía mi micrófono abierto y se escuchó, perdón.
este, que siempre Dios va a cuidar mucho, puede ser que lo pasemos o que nos guarde, pero de alguna forma Él va a ser el que va a cuidar a sus hijos. Siempre Dios va a ser el que va a estar ahí teniendo cuidado. Aún en lo más difícil, ¿eh? Aún en lo más complicado, justamente donde viene más situaciones, ahí es donde Él es el que va a cuidar. Entonces, no es coincidencia que con los tres jóvenes va a pasar eso, también en la gran tribulación. La realidad es que no sabemos bien cómo vaya a ser todo esto, en qué momento, pero de que Dios va a tener cuidado, va a tener cuidado. O sea, Dios siempre, siempre, siempre lo va a hacer así. Entonces, miren, ¿y cuál es lo más importante también? Aquí tengo unos versículos. Cuando habla del cuarto hombre, que como bien dijimos de Jesús, vamos a leer algunos versículos. Miren, Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, así va a ser. O sea, en el mundo va a haber aflicción, pero él ya lo venció. Él ya derrotó al mundo. O sea, ya él él venció la muerte. Con él, digamos, no podemos preocuparnos de más. Él ya sabe de antemano cómo es y todo lo que cuida, ¿no? Entonces, ahora fíjense Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así como en la imagen, en el mero fuego abrasador estuvo Jesús con los jóvenes, así también va a estar con nosotros, o está con nosotros, como bien dice. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por fe, porque también no lo sentimos físicamente, no lo vemos, pero Él está aquí. Si leemos ahí mismo en el 19 hasta el 18, fíjense, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es para nosotros, ¿no? O sea, la potestad es para Jesús. Si ya lo tenemos a Él, pues Él tiene todo. ¿Y qué nos encarga? Ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es nuestra comisión ahorita. Eso es lo que tenemos que hacer. Ir y hacer discípulos, hablar de Él, que guarden las cosas que Él nos mandó. Y Él va a estar con nosotros. Eso es lo que nos toca. Miren, regrésense a Juan 10, del 27 al 28. Miren, espérenme. Les leo un poquito atrás porque habla de la fe. Y fíjense, eran su propio pueblo, pero es importante. Dice, los judíos rechazan a Jesús. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón.
Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuánto nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y fíjense aquí, esto es lo importante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Eso es lo que pasa, la verdad. Esa es la realidad. Quienes creemos en Jesús, somos sus ovejas, lo escuchamos y quien no, lo va a querer apedrear. Quien no va a decir, ¿por qué te metes con mi gobierno? ¿Por qué te metes con mi poder? ¿Por qué quieres estar ahí? Alucinan a Dios, porque va en contra de lo que ellos buscan, ¿no? De poder, riquezas, fama, y lo quieren apedrear. Pero quien está con él, pues va a ser su oveja y nos va a dar vida eterna. Y lo mejor de todo es que, como dice aquí, nadie las arrebatará de mi mano. O sea, Dios sí es fiel y Dios es el único que dice tú, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y aquí sí ya no hay forma de que me quiten nos quiten de su mano, ya vamos a estar con él siempre. Ahora Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. O sea, siempre ha pedido por nosotros y siempre ha buscado cuidarnos. Ahí mismo en el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ya vean cómo nos ve. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, ya Él nos ve arriba con Él. Él ya nos ve como peregrinos, ya sabe que aquí nada más es, eh, ¿cómo se podría decir? Pasajero. Pero Él siempre está ahí. O sea, Jesús siempre, siempre, siempre es el que va a estar ahí. Entonces, ¿esto por qué se los digo? Porque, pues sí, vienen tiempos complicados, vienen tiempos difíciles, pero siempre dentro de esos también es cuando más avivamiento debe de haber y es cuando más cuidado hay de parte de Dios, su providencia, y al final Jesús siempre va a estar ahí. O sea, Él no le va a importar. En el momento más complicado, Él va a estar ahí. Esa es la gran diferencia. Ok, miren, vamos a avanzar si nos da tiempo. Regrésense por favor a Daniel. Vamos a leer Daniel 4:1. Dice la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Fíjense ya desde ahí cómo Nabucodonosor se está refiriendo a todos, le va a hablar a todos, pero inicia ya de una forma diferente y está deseando paz. Paz os sea multiplicada y esa paz no es una paz de la cual tiene como un pecador que fue perdonado. A eso se refiere ya, porque vamos a ver que ya Nabucodonosor pues va a dar su testimonio prácticamente. Y no se refiere a paz de que no haya guerra, ¿no? Sino él, pues así como que quiero que tengan esa paz que yo ya puedo conseguir. Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio.
Vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Muy similar, ¿no? Pero vean cómo es nuestro corazón que ya Nabucodonosor ya antes le habían revelado a Daniel el sueño y volvió a preguntarle a todos, ¿no? Volvió a preguntarle a magos, astrólogos, y así somos, de verdad, ya sabemos cómo debe ser con Dios, el camino a buscarlo, y ahí vamos por nuestros propios medios a querer hacerlo, a buscar a nuestras fuerzas, a querer hacerlo a nuestra forma. Y así es, o sea, lamentablemente por eso es que Dios nos lo deja para que leamos y recordemos cómo somos de necio corazón, cómo regresamos a lo mismo. No entendemos, diría la Biblia, como perro que vuelve a su vómito, ¿no? Y pues, sí, son palabras fuertes, pero pues así somos. Si el mismo rey regresó a lo mismo, pero dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Fíjense aquí lo curioso, ¿eh? Porque dice, como el nombre de mi Dios. O sea, Nabucodonosor ahí ya está, como en un champurrado, porque ya reconoce del Dios Altísimo, ya está ahí, pero ¿cómo pueden ser tan fuertes las costumbres, tradiciones, todo lo que tenemos que, salud, Tan arraigado. tan arraigado, ¿no? Que casi, es como si ahorita oráramos y después mi mamá dijera Ave María Purísima y empezar ahí a hablar así o cosas así de que tenemos de antes, ¿no? O persignarnos, etcétera, porque ya es cosas arraigadas que las hacemos más por hábito. Entonces, fíjense, dice, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas y quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vigilantes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aquí hago algunas pausas. Ahí en la imagen lo ven, pues habla de ese árbol que tenía todo y aparte de que fructificó, arropaba a todos, ¿no? Digamos que daba sombra, daba fruto, cuidaba todo. Y cuando dice de los vigilantes, aquí cualquiera dirá, ¿quién son los vigilantes o qué? Al final acuérdense que Dios tenía su corte celestial y de cierta forma esos vigilantes pues, eran los ángeles. Como bien dice, los tiene eh, de forma clasificada y atienden ciertas zonas cada uno, geográficos también, como decía mi mamá,
y cada uno tiene ciertas encomiendas. Incluso llega a haber partes de la Biblia donde hablan que intervienen entre ellos contra mismo Satanás, etcétera, cuando habla de Gabriel, Miguel, todos ellos. Pero al final, la decisión de quién es, dice del Altísimo, que gobierna el reino de los hombres. Bueno, ok. ¿Qué pasa entonces en el 18? Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces, Perdón, ¿ahí a qué se refiere que dice mora a ti el espíritu de los dioses santos? sí, porque ahí Nabucodonosor pensaba que eran pues, los dioses, pensaba que era Varios. varios. Porque también Daniel dijo lo mismo. Exacto, es lo que él piensa, o sea, es saco. Les digo su contexto, ¿no? Él así como, Otra vez de decir de que mora el espíritu del Dios Altísimo. exacto, para él pensaba que él, en su contexto, él pensaba que eran pues varios dioses, dioses santos, y que ellos eran los que le revelaban Ahí. A Daniel. Ok. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Sí, porque sabía que era algo malo y mejor que no fuera para él. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Fíjense todo el poder que ya tenía Nabucodonosor. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Vemos que es igual de parte de Dios, otra vez el 7. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Ok, entonces ya le está diciendo abiertamente qué es lo que tiene que hacer, se tiene que arrepentir y pues y que reconozca, ¿no? Que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. O sea, su orgullo, ¿qué le está diciendo? Tu orgullo tienes que despojarte. ¿Pero creen que le hizo caso? Dice en el 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y fíjense, al cabo de 12 meses, o sea, quiere decir que, pues sí, me lo dijiste, pero, este, no, o sea, no te creí al 100, Daniel. O, pues sí me lo dijiste, pero nunca lo ejecuté, porque fíjense cuánto pasó. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, vean cómo todavía había en su corazón, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder
y para la gloria de mi majestad. O sea, nunca entendió ahí Nabucodonosor todavía. Seguía diciendo, yo, mi poder, mi gloria, mi majestad. Entonces ya ahí fue donde Dios dijo, ya, o sea, ya, ya no puede ser, o sea, tanto y no entiendas. Entonces, aquí lo que les quiero decir, con Dios hay límites, ¿no? Dios dice, órale, va, misericordias nuevas cada mañana, va, pero ya, o sea, no entendiste, ya te dije una, dos, tres, cuatro, no entiendes, ya. O sea, conmigo no vas a estar jugando, ¿no? Y ya es donde Dios se la aplicó. Fíjense, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y así Dios es, o sea, Dios nos da chances, pero ya dice hasta aquí. No lleguemos, no dejemos que nos pase esto. Que ya diga, el reino ha sido quitado de ti, lo que tenías, órale. Lo valioso que tengamos en nuestro corazón, pues, se te quita. ¿Por qué? Porque eres necio, que eres orgulloso, porque ahí vas de terco, pues órale, a ti se te quita. Y que a ver, justo estemos ahí hablando y porque así le pasó a Nabucodonosor y él tenía todo, ¿eh? O sea, él era el rey, él tenía dominio, majestad, poder, todo, búsquenlo, todo lo que construyó, todo lo que hizo y así nos puede pasar. Nicolás, tengo una pregunta para ti. Ajá, ¿Te la hago? sí, sí, Mira, como sabemos, el transhumanismo empezó en Génesis 2, cuando se fusionaron los ángeles con las mujeres. Ahí empezó todo, ¿no? Y sí. entonces me llama la atención que aquí en Daniel 2:32, donde está hablando del último reino, está hablando de que va a ser en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces es una idea, ¿no? Que tengo, que pues sé que tal vez esté equivocada. Eh, en este último reino, pues somos nosotros y lo que estamos viendo en nuestra realidad presente, ¿no? Sería la unión del hierro con el barro y estaría hablando de nosotros. Nosotros somos los seres humanos hechos de barro, ¿no? Como lo dice la Biblia. Y el hierro, pues hoy en día, pues sería la máquina, ¿no? Como un Terminator. Ujú. Este, y al final también, pues, la ciencia pues está tratando de unir la mente con un robot, ¿no? En este presente sería probable, porque pues está hablando metafóricamente, ¿no? Pero lo que estamos viviendo en el presente, pues, como que te hace pensar eso, ¿no? Que sería la función del ser humano con la máquina. Al final, aunque nada más quede el cerebro, pero pues es parte de un ente hecho de barro, ¿no? Sí, Que fíjate somos que nosotros. no lo había ¿Qué pensado, la piensas? realidad, no lo había pensado, pero no suena descabellado. O sea, efectivamente empieza oro, plata, bronce, bla, y al final esa mezcla entre barro cocido y hierro, pues sí, o sea, lo podemos tomar también, ya es una mezcla y puede ser algo ya más, como bien dices, dando a entender todo el transhumanismo ya en todo lo que da, toda esa mezcla y con la tecnología. O sea, la verdad no lo había pensado, Oli, pero no me suena descabellado. Y yo creo que sí, o sea, sí, sí va de la mano con lo que comentas. Entonces sí, Bueno, y es que al final también me llama la atención porque nos van a, bueno, van a ponerle a la gente una marca y en ese momento que te pongan la marca, tú ya no vas a poder decidir, pues con quién te vas, ¿no? Entonces va a intervenir. Entonces por eso es lo que me hace pensar y pues ahí la traía, ¿no? Y bueno, al final pues puede ser, ¿no? Puede ser. sí, sí puede ser. Y como bien dices, esa marca debe de ser algo que nos altere en nuestro cerebro porque Dios dice que quien se arrepienta pues tiene acceso al cielo. Y ya qué curioso que al ponernos esa marca ya no vamos a poder. Entonces debe de ser algo que nos altere o tenga dominio sobre nuestra mente. Y forzosamente debe de haber ahí algo. Entonces sí, Y sería algo efectivamente. metálico, ¿no?
algo metálico, bueno, podríamos llamar el hierro, ¿no? Pero es algo metálico que te van a meter en tu cuerpo, ¿no? Algo externo, sí, exactamente, algo externo que tenga tecnología, ¿no? Nanotecnología, algo debe de haber efectivamente. Pero, pero sí, no, fíjate, no lo había pensado, pero sí me cuadra. Yo creo que sí, sí va por ahí también. Bueno, gracias, esa era nada más mi idea, perdón. Sí, no, está bien, está Te bien. dejo terminar, gracias. Ok, entonces, fíjense, regresando ahí, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado delante de ti. Entonces, como les decía, tenemos tenemos chance y este aplica cristianos y no cristianos, la justicia de Dios pues la tienen que ejecutar. Y dice, y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de un ave. Imagínenselo así, de esas imágenes que hemos encontrado, de ser el rey, de tener todo esplendor y comer lo que quería, tener lo que quería, lujos, todo. Pues Pero, Dios como lo humilló, ¿no? Lo humilló, por así decirlo, por no reconocer. perdón, pero como dicen, en la misma hora. En la O misma hora. sea, No, o sea, fue al fue momento, así. les digo O que, sea, miren, ¿cómo es Dios? O sea, a veces somos pacientes, le estamos orando y de la noche a la mañana cambia las cosas así. De un día para otro te mueve. Estamos orando por años de algo y así sucede cuando menos nos lo esperamos. Pues lo mismo cuando ejecuta sus sentencias, Dios. Es lo mismo, ¿eh? Entonces, pues qué triste que tuvo que pasar esto, pero, pero miren cómo termina, ¿no? El 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y bueno, pues vemos que al final Nabucodonosor se tuvo que cuadrar. 7 años pasó, se cuadró y se dio cuenta, ¿no? Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, pues nosotros ya tenemos acceso a ese Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es ahora nuestro Padre. Nosotros cada que cerramos los ojos, Él nos escucha y pues tenemos la oportunidad de compartir de Él. Entonces, pues no dejemos que pasen los días que no sean de bendición para nosotros y que podamos creérnosla y saber quién es el que está con nosotros, porque luego se nos llega a olvidar y del poder que Él tiene y de lo que puede hacer. Va que va. Entonces, pues bueno, ahí le vamos a dejar. Acompáñenme a orar. No sé si alguien, perdón, tenga alguna duda, otra pregunta. Si ya no hay dudas o preguntas, pues vamos a orar, ¿vale? Señor, te queremos dar muchas gracias. Gracias por todo lo que tú nos mostraste.
te queremos pedir, Dios, que no tengamos que ser orgullosos y necios como Nabucodonosor, Dios. Y si tú quieres evitar pues el juicio sobre nosotros, Dios, y que podamos entender y creer en ti y tener fe y avanzar sin necesidad de la disciplina de Dios, eso es lo mejor, que como cristianos no nos avergoncemos de ti, que como cristianos leamos tu palabra, tengamos fe y hablemos, hagamos discípulos a las naciones, como tú bien dices, y que ese sea nuestro principal papel, Dios. Hemos visto cómo tú puedes guardarnos, aunque en el mundo haya aflicción, tú ya lo venciste, y aunque en el mundo se vea que está complicado, pues para ti no hay nada difícil, Dios, y tú nos puedes guardar, tú nos puedes proteger. Que tengamos fe. Te pido por los que se conectaron, por cada uno debe pasar por situaciones. Te pido por la salud de mi mamá, que todo esté bien, por mi abuelita y por los que están conectados, ya no alcancé a ver bien todos, por Vero, por Olivia, no sé si está por ahí igual mi Tito, y te pido por Mar y por nuestro matrimonio. Cuídanos, cuida a las personas que se conectan, Dios, los que no se pudieron conectar, tú guarda su corazón y que el día a día, Dios, es lo principal, que nuestro día a día tomemos decisiones correctas, tomemos decisiones para agradarte y que tomemos decisiones de fe. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.